El saludo para el economista Ramiro Narváez, expresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad, que está hoy día con nosotros. ¿Cómo le va a usted, economista? ¿Sí me escucha bien? Sí, estimado Jimmy, un gusto poder saludarle a usted, a su equipo y a toda la audiencia de este programa que tiene tanta acogida, no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Muchas gracias, economista. Tiene toda la razón, le digo. Yo desde el Cachi le saludo. Gracias a Dios tenemos muy buena sintonía. Economista, a ver, usted tiene mucha experiencia porque justamente en la Asamblea presidió la comisión que tenía que ver con la seguridad. Hoy día coincide que la consulta se basa en temas de seguridad. Mi pregunta es, ¿usted también es de los que piensan que a lo mejor la mayor parte de las preguntas pudieron ser resueltas por la vía de la Asamblea sin necesidad de una consulta? Jimmy, estimado Jimmy, evidentemente eso es lo que debió suceder. Yo quiero recordarle que en algún momento el presidente Guillermo Lasso envió un proyecto de ley que buscaba fortalecer a varias instituciones vinculadas al eje de seguridad. Ese proyecto estaba mal estructurado, pero tuvo la iniciativa de hacerlo. ¿Qué hicimos en la comisión? Lo acogimos, lo reestructuramos, lo reformulamos, llegamos a un consenso con el propio Ejecutivo, llegamos a un consenso con todas las bancadas y ahí realizamos reformas que hoy día permiten, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional. Entonces, cuando hay un proyecto pequeño, puntual, y que se puede llegar a consensos porque es de interés nacional, es fácil tramitarlo en aproximadamente unos 2 meses y medio o 3 meses, en unos 3 meses y medio podría estar vigente. Porque mire, estimado Jimmy, es verdad que ahí la mayoría de preguntas están vinculadas al eje de seguridad, pero estuve revisándolas con detenimiento y esas iniciativas o buenas intenciones que tiene el presidente ya están legisladas y algunas que son reformas, por ejemplo, al Código Penal, se las puede procesar rápidamente en la Asamblea. ¿Cómo puede ser posible que gastemos una cantidad importante de dinero, que gastemos que levantemos toda una infraestructura para una consulta popular, para temas que en primer lugar ya están y en segundo lugar se los podía solventar rápidamente en la Asamblea? Ahora bien, en el marco del tema de la seguridad, le pregunto, usted, por la experiencia que tuvo durante todos estos años en la Asamblea, advierte que se está llevando a cabo, se está desarrollando un plan que nos conduzca a salir de estos altos niveles de criminalidad. Me refiero al plan Fénix anunciado por el gobierno, que según lo han manifestado reiteradamente, no lo revelan por su sensibilidad. Pero ¿usted cree que hay una articulación en este sentido? Estimado Jimmy, lastimosamente no se ve un plan. Un plan está estructurado por un conjunto de actividades en donde se especifican quiénes son los responsables de esas actividades, cuáles son los presupuestos que se asignarán para ejecutar esas actividades, en qué tiempo se los va a llevar adelante y cuáles son los indicadores para ver si vamos avanzando o no vamos avanzando. Todo esto para lograr un objetivo. De esa manera se reestructura un plan. Ahora, que no se lo quiere comunicar, eso es totalmente absurdo. Están mal asesorando al presidente de la República. Lo que no se puede comunicar son los operativos que se llevan adelante. Es evidente que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, no van a advertir que estarán en tal fecha, en determinada zona, y que utilizarán determinados equipos o armamentos para poder ingresar a esa zona. Es evidente que eso no se puede anticipar, pero el plan, su estructura, sí puede ser presentada a el pueblo ecuatoriano o, si quieren mayor reserva, a la Asamblea Nacional, a alguien que pueda dar fe de la existencia de ese plan. Ya nos engañaron en el gobierno anterior. El presidente de la República levantaba un escrito y decía, aquí está el Plan Nacional de Seguridad, y nunca conocimos ese plan.
varios funcionarios del presidente Lazo asistieron a la asamblea, levantaban en su mano un folleto y decían, este es el plan, pero nunca lo revisamos y después se comprobó que ese plan no existía. Yo sé que el presidente tiene buenas intenciones, yo sé que tiene la decisión de tener mano firme con la delincuencia, pero está mal asesorado. Un plan no es algo que no se puede indicar al país, al contrario, nos da tranquilidad porque dice, miren, le doy un ejemplo, estimado Jimmy, miren, nuestro plan es reducir el número de muertes violentas que actualmente están en 42, reducirlas a 33 en el lapso de 12 meses. Le doy ese ejemplo. Nuestro plan es incrementar el número de policías en el 10% en los próximos 6 meses. Esos elementos son parte de un plan y eso no es anticiparle nada a la delincuencia. Necesitamos, por ejemplo, que nos indiquen el rol que jugarán los GATS. Es importantísimo, estimado Jimmy, que un plan articule acciones con los municipios, las prefecturas e incluso las juntas parroquiales, porque ellos juegan un rol fundamental principalmente en la prevención del delito. No vamos a pretender que el alcalde de un cantón o que el prefecto de una provincia solucione el tema de inseguridad, esa es responsabilidad del Ejecutivo, pero sí pueden articular acciones, por ejemplo, para tener espacios públicos adecuados, para que estén iluminados, para que no se constituyan en zonas peligrosas, para que los jóvenes tengan alternativas. Y solo para terminar este ejemplo, estimado Jimmy, tienen que indicarnos a nosotros cuál va a ser el rol de los gobernadores en cada una de las provincias en los temas vinculados a seguridad, porque la ley obliga que ellos articulen acciones con todas las instituciones en sus territorios, porque cada territorio es diferente, para enfrentar esta grave crisis. Economista, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. Buen día, qué gusto saludarlo a los tiempos. Feliz año, economista, pero un poquito ya alejado de la asamblea, eso da tranquilidad mental. Sí, víctima de la muerte cruzada y por lo tanto pues quedamos afuera de la política. Cúlpele al que todavía no regresa a Estados Unidos. Oiga, economista, le hago una interrogante. Mire, nosotros seguimos muy de cerca el trabajo de la Comisión de Soberanía, que en la asamblea pasada, asimismo, era heterogénea, estaban de distintos bloques, pero por la mayoría de ocasiones siempre se aprobaba por unanimidad los informes. Y uno de los informes que ustedes aprobaron, y que fue un momento crítico, fue el tema de las cárceles. En el momento de los picos y de las peores matanzas, ustedes hicieron un informe, fueron hasta las cárceles, hicieron los informes y todo. Pero en ese momento, nosotros lo dijimos, parece que a ustedes no les pararon bola. Y después con el tiempo seguimos viendo que la situación en las cárceles sigue siendo una incógnita. Es más, ahora con el caso Metástasis hemos descubierto que sucede todo en las cárceles. Acabamos de ver cómo un par de líderes narcos han celebrado la Navidad con todo y gorrito en estas últimas Navidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en las cárceles? Ustedes que revisaron ahí, está todo el mundo dice, miren, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, por aquí hay que atacar. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué sigue siendo las cárceles un estado dentro de un estado? Sí, mire, usted tiene toda la razón. Nosotros en una primera etapa, luego de realizar un diagnóstico de lo que sucedía en las cárceles, planteamos aproximadamente 97 recomendaciones al presidente de la República para poder mitigar la crisis carcelaria. La indiferencia, la desidia de llevar adelante estas recomendaciones no generó esos cambios que esperábamos, pero nosotros no nos quedamos ahí. Lo que nos faltó es tiempo, pero muchas cosas dejamos haciendo. Miren, por ejemplo, gracias a las reformas que nosotros realizamos, hoy día, las Fuerzas Armadas pueden ingresar a las cárceles, hacer control de armas, municiones y explosivos sin estado de excepción. El tema es el siguiente: en el gobierno anterior, una vez que aprobamos esta ley, lo hicieron únicamente 2 veces. La pregunta es, si ya les dimos la herramienta para que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a realizar esas incautaciones, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué lo hicieron únicamente 2 veces? Usted sabe que si desarmamos a la delincuencia organizada que está dentro de las cárceles, ya no pueden haber estos amotinamientos. Otro de los elementos que hicimos, nosotros declaramos como zonas de riesgo, de peligro a estos espacios para que se puedan hacer intervenciones más directas sin estado de excepción. Nosotros en la ley que aprobamos establecemos
que al SNAI se le dé un rango de ministerio, porque esta pobre institución ha sido disminuida, ha sido minimizada, no tiene ni siquiera la decisión o la facultad de decidir en qué gastar, qué presupuesto tiene. Es un tema tan importante y que ha sido abandonado por el Ejecutivo que nosotros hemos realizado reformas que hoy día permiten que el sistema carcelario pueda tener mayores elementos para controlar esta crisis. Pero usted sabe que una ley, si es que no va acompañada de voluntad política, no la ejecutan. Solo el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan ingresar cualquier día del año, cualquier día de los 365 días del año, a realizar incautaciones de armas, municiones y explosivos, ya marca una diferencia y mitigaría la crisis carcelaria. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Ahora, economista, antes de darle paso a Noris, a ver, ustedes también, cuando estaban trabajando en la comisión, ustedes hicieron una evaluación, hicieron un informe y decían, a ver, en su momento fue un error que se haya eliminado el Ministerio de Justicia, que era el encargado de las cárceles, fue un error haber unificado el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. En estos momentos todavía, insisto, están unificados estos dos ministerios. Se acaba de eliminar la Secretaría de Seguridad, que fue una creación durante el gobierno de Guillermo Lasso. La pregunta es, ¿cómo ve estos movimientos? ¿Cree que mantener unificado Interior con Gobierno es lo mejor? ¿Cree que estuvo correcto la eliminación de la Secretaría de Seguridad? ¿Qué deberíamos hacer con el SNAI, que vemos que también es otro mundo independiente dentro del Estado? ¿Qué hay que hacer? Mire, qué importante pregunta, porque yo considero que la institucionalidad o la estructura institucional debe ser la adecuada para responder a los problemas que tiene el país. La eliminación del Ministerio de Justicia, desde mi punto de vista, fue un error. Es un ministerio que efectivamente tenía algunos problemas, algunas denuncias, pero en el gobierno de Lenín Moreno fue eliminado. El presidente Guillermo Lasso tomó la decisión acertada de separar nuevamente el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. ¿Por qué es importante esto? Porque si la principal crisis que tiene el Ecuador, la principal preocupación de los ciudadanos ecuatorianos es la seguridad, hay que poner a liderar este tema a alguien experto, específico y que se concrete o que se esfuerce y se concentre 100% en este tema. La ministra de Gobierno, que la veo con buenas intenciones, tiene que encargarse del tema político, del tema de coordinación con otras instituciones, es decir, tiene una tarea amplia y adicional a eso, el tema de seguridad como algo secundario. No puede ser aceptable. Se tiene que establecer una institución que lidere todo el proceso de seguridad. Mire, la eliminación de la Secretaría de Seguridad también me parece desacertada. Le doy un ejemplo. El argumento es que se creó esta secretaría y que no ha cumplido con los objetivos específicos esperados. El Ministerio de Economía no cumplió tampoco. El Ministerio de Salud, el MIES tampoco han cumplido. ¿Hay que eliminarlos? No, no hay que eliminarlos, porque muchas veces no es la institución, es el liderazgo de esa institución. No porque no cumplió su rol la Secretaría de Seguridad, hay que eliminarla. Hay que poner a alguien que garantice el cumplimiento de los objetivos. Y no quiero dejar de expresar por qué es importante la Secretaría de Seguridad. Esta secretaría es la encargada de articular acciones conjuntas entre todas las instituciones del Estado vinculadas al eje de seguridad. Esta secretaría coordina lo que hace la policía con las Fuerzas Armadas, lo que hacen con la Fiscalía, lo que se hace con los jueces, lo que se hace con los GATS, lo que se hace con el EQ 911, lo que se hace con el CIES. Es decir, esta secretaría es el director de orquesta que armoniza el funcionamiento, la coordinación, la cooperación entre todas las instituciones. Usted ha visto que unas instituciones funcionan por un lado y otras por otra. Ese es el rol de esa secretaría. Yo sí considero que el presidente, a pesar de sus buenas intenciones, está siendo mal asesorado. ¿Qué hay? Que generar procesos de austeridad
fiscal, estoy de acuerdo. Que hay que generar procesos en donde ahorremos recursos del Estado, pero no en instituciones que son fundamentales para garantizar objetivos de lucha contra la inseguridad. Ex asambleísta, buenos días, abogado. Pero una de las cosas, tomando referencia a lo que acaba de decir, y este concepto de achicar el Estado y reducir los gastos y los egresos del Estado, ¿cómo hacerlo entendiendo que, por ejemplo, a fines de diciembre sacaron a médicos, enfermeros de hospitales en esta idea de reducir el Estado? Y usted que estuvo en la Asamblea, desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer para que esta reducción del Estado no afecte a los ciudadanos que son los que asisten al servicio público? Mire, usted ha dicho algo totalmente acertado. Hay que saber dónde disminuir los gastos. No puede ser posible que con el afán de reducir los gastos del Estado, nosotros afectemos a áreas tan importantes como, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad. Hay ministerios que efectivamente no pueden cumplir un rol fundamental y que se revise sus funciones o que se revise el número de funcionarios si es que están apostando o no a cumplir el rol de esta institución. Pero un médico, una enfermera, un auxiliar, un profesor, no podemos golpear al pueblo ecuatoriano quitándole a estos profesionales, a estos funcionarios públicos que lo que nos generan es bienestar. No se trata de reducir por reducir, se tiene que hacer un análisis adecuado. Le doy un ejemplo, porque no solo se trata de despedir, se trata de ser también mucho más eficientes. Hay que incorporar temas de tecnología o nuevas tecnologías en las instituciones del Estado que permiten realizar los procesos, los trabajos de manera más efectiva y limitan la contratación de nuevo personal para determinada tarea. ¿Cómo? Tecnificando, siendo más eficientes. Pero lo que sí es cruel es que con el discurso de la reducción del Estado afectemos a áreas tan sensibles como educación, salud y seguridad. No es aceptable. Asambleísta, desde su experiencia y por haber estado ya en la Asamblea, ¿usted considera que la consulta popular habla de reformas que luego van a tener que pasar a la Asamblea y ya va a quedar en la cancha de ellos? ¿Va a ser un cambio estructural para lo que requiere el país en materia de seguridad? ¿O realmente lo que se está planteando no va a cambiar fundamentalmente algo? No va a cambiar para nada. Las preguntas, insisto, en que preguntan temas que ya están establecidos. Mire, yo le hago una pregunta de sentido común. Si a usted le preguntan y le dicen, mire, ¿usted quiere que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía porque el crimen está extremadamente fortalecido? ¿Usted qué va a decir? Sí, que apoyen. Pero hoy día ya lo pueden hacer. Con las reformas que hicimos ya se ve incluso un trabajo conjunto. El propio gobierno anuncia y dice, en tal sector, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de manera conjunta realizaron un operativo y se atrapó a tal número de delincuentes. Ya lo anuncian. Y entonces, si ya lo están haciendo, es la evidencia que la ley lo permite. ¿Para qué consulto al pueblo ecuatoriano si es que ya lo estoy haciendo y si la ley ya me lo permite? Mire, las Fuerzas Armadas, lo que sí quiero decir con total claridad, tienen un rol diferente al de la Policía Nacional. Jamás en ningún país del mundo se puede pretender que un soldado tenga la misma responsabilidad y las mismas funciones que un policía. Su formación, su doctrina es totalmente diferente. Lo que sí se pueden realizar es actividades complementarias, actividades conjuntas. Mire el rol importante de las Fuerzas Armadas, y esto lo he dicho siempre. Nuestras Fuerzas Armadas tienen obligaciones que ya están establecidas en la ley. Antes, ellos no podían ejercer el uso legítimo de la fuerza. Hoy día ya tienen la facultad legal de ejercerlo. ¿En dónde pueden hacerlo? En todo el territorio ecuatoriano. ¿Con qué nos ataca la delincuencia organizada? Con armas, con explosivos.
Y si es que las Fuerzas Armadas son responsables del control de armas, municiones y explosivos y realiza un buen trabajo y neutraliza el ingreso, por ejemplo, de municiones y armamentos al país, ya le está dando un duro golpe al crimen organizado. Hay 72 pasos ilegales en la frontera sur por donde ingresan las armas y las municiones. ¿Quién es responsable de cuidar la frontera? Nuestras Fuerzas Armadas. Por la frontera norte es el sector por donde mayor ingreso de drogas hay. ¿Quién es la institución responsable de controlar la frontera y que podría neutralizar el ingreso de las drogas? Nuestras Fuerzas Armadas. Y solo para terminar, ¿por dónde entran las narcoavionetas para hacer los negocios con el crimen organizado que hay en el Ecuador? Por el mar y por nuestro espacio aéreo. ¿Quién es responsable de esos sectores? Nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerlas para que cumplan adecuadamente ese rol. No necesitamos ninguna reforma adicional, ya se dio las herramientas, pero hay que darle el presupuesto, el entrenamiento, la capacitación, la dotación necesaria para que cumpla con ese rol. Y le pregunto, cuando ustedes fueron asambleístas y en la comisión en la que usted estaba, tal vez pudieron investigar o llamar a comparecer para saber cuál ha sido ese fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, porque las fronteras son fundamentales en esta lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero se ven debilitadas. ¿Hay insumos e información en donde podamos saber si realmente las Fuerzas Armadas tienen todo lo que requieren para combatir en las fronteras? Sí, mire, usted ha manifestado una de las obligaciones que teníamos nosotros como asambleístas y era fiscalizar. Pero claro, nosotros fiscalizábamos y después nos encontrábamos con barreras porque solo llegábamos hasta ese paso de obtener información. Y la otra era legislar. Ahí sí podíamos tener mayor influencia. Ahí sí generamos leyes para esclarecer que las Fuerzas Armadas pueden estar presentes en todo el territorio, que las Fuerzas Armadas pueden realizar actividades conjuntas con la Policía Nacional, que hay actividades que se pueden llevar adelante contra el crimen organizado que no necesitan estado de excepción. En el tema de fiscalización, evidentemente nosotros nos reunimos en sesiones reservadas. Por eso no puedo dar mucha información para conocer los temas de inversiones, presupuestos de las Fuerzas Armadas, pero sí le quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando usted ve un camión de las Fuerzas Armadas, usted ve un camión que tiene 15, 20, 25 años de antigüedad. Cuando usted ve el material o la infraestructura que tiene las Fuerzas Armadas, es totalmente caduca, es antigua y se necesitaba una cantidad impresionante de recursos para poner al día a las Fuerzas Armadas. ¿Se lo puede hacer de golpe? No. ¿Se lo puede hacer de manera inmediata? No, pero sí paulatinamente, destinando recursos para que puedan tener estos elementos. Y lo último que quiero, porque por temas de tiempo ya se acaba la entrevista. No se puede lograr absolutamente nada si es que no se inicia un proceso de reestructuración y de depuración de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del SNAI, del Eje de Justicia, de todas las instituciones del Estado. Sacar o no permitir el ascenso de 3 generales o de 3 policías para que asciendan a generales no es depurar. Nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Eje de Justicia están contaminados. Eso se tenía que consultar en la consulta popular. El cambio de estructura, el fortalecimiento, la depuración de nuestras instituciones, porque así tengamos leyes o así tengamos buenas voluntades, si es que la delincuencia organizada ya está infiltrada en nuestras instituciones, nada va a poder cambiar. Prueba de eso, lo que está sucediendo en el caso Metástasis, donde se pone en evidencia la influencia que tenía el crimen organizado en las decisiones que nuestros jueces tenían. Gracias al economista Ramiro Narváez, expresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea. Un buen día, saludos. Un abrazo, cuídense mucho.